A mediados del siglo XX, en una región olvidada por el tiempo, gobernaba un hombre tan absurdamente rico que utilizaba un diamante invaluable como un simple pisapapeles. Pero el dinero no siempre puede comprar el destino. Este es el collar del Nizam de Cartier, una pieza de alta joyería asociada a la riqueza británica y al lujo más extremo del siglo XX. Pero lo que casi nadie entiende es esto. No fue creado para ser lujo, fue un intento de negociación con el poder y el fracaso. Pero para entender esta historia, hay que entender primero al hombre detrás de ella. Mir Osman Ali Khan, el último Nizam de Hyderabad, fue uno de los hombres más ricos de la historia moderna. Su fortuna era tan grande que literalmente no podía contarse con precisión. Gobernaba un estado principesco en el sur de la India, llamado Hyderabad, y no era un gobernante cualquiera. En su tiempo, fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna era tan inmensa que se decía que podía cubrir un país entero. Poseía minas, palacios, tierras y joyas extraordinarias, entre ellas piezas de altísimo valor histórico, como el collar de Nizam de Cartier. Pero su riqueza tenía una paradoja. Era inmensa, pero políticamente frágil. En 1947, el Imperio Británico comienza a desmoronarse. La India se independiza y con ella nace una de las mayores transformaciones geopolíticas del siglo XX. En medio de este cambio, los estados principescos enfrentan una decisión imposible: integrarse a la nueva India o intentar sobrevivir como entidades independientes. Hyderabad era uno de los estados más grandes, ricos y estratégicos. El Nizam soñaba con mantener su independencia, pero el problema era claro: ya no era el mundo de los reyes. Era el mundo de los estados-nación, y el tiempo se estaba acabando. Aquí entra un elemento clave que rara vez se explica correctamente. Cartier no era solo una joyería, era un símbolo de poder global. Cartier entendía algo clave: el lujo no era decoración, era una forma silenciosa de diplomacia entre élites. Durante décadas, Cartier había construido una estrategia silenciosa: vender a la realeza, asociarse con imperios, convertir joyas en símbolos de legitimidad. No era publicidad moderna, era estatus convertido en poder simbólico. Y en ese contexto, Mir Osman Ali Khan, el Nizam de Hyderabad, entra en la historia vinculada al collar del Nizam de Cartier. El Nizam envía un obsequio extraordinario a la futura reina de Inglaterra, Elizabeth II. No era un simple collar, no era una pieza cualquiera, era una pieza clave: el collar del Nizam de Cartier, vinculado a su tesoro personal, hecho principalmente de platino y diamantes de alta calidad, y un diseño de alta joyería de Cartier. Ese collar había circulado en el entorno del lujo internacional, donde casas como Cartier representaban el máximo símbolo de estatus. Pero su origen no era europeo. Su origen estaba en uno de los patrimonios más ricos de la historia de la India. Hoy,
El collar del Nizam de Cartier es una de las joyas más emblemáticas asociadas al legado del Nizam de Hyderabad, con estimaciones de valor que alcanzan cifras millonarias extraordinarias. Pero lo importante no es el número, lo importante es lo que representaba. Y el objetivo del Nizam no era romántico, era geopolítico. Intentaba tres cosas al mismo tiempo: mantener la independencia de Hyderabad, evitar la integración forzada a India, ganar legitimidad internacional a través de símbolos de estatus, y el lujo era su única herramienta, porque no tenía fuerza militar comparable, ni respaldo internacional sólido, solo riqueza. Y la riqueza, en teoría, podía comprar tiempo. Pero había un error en su estrategia, un error que cambió todo. El mundo de 1947 ya no funcionaba como el mundo de los imperios. El lujo podía impresionar, pero no podía detener la descolonización. Mientras el collar del Nizam de Cartier viajaba hacia Europa, la situación política en India se aceleraba, y esto marcaría el principio del fin. En 1948 todo termina. La India lanza la Operación Polo. El ejército indio entra en Hyderabad. En cuestión de días el estado es anexado, sin negociación posible, sin retorno. La Operación Polo marca el final del sueño del Nizam. Su intento de supervivencia diplomática fracasa. Su estrategia de prestigio fracasa. Y su imperio desaparece. Y aquí está la ironía histórica. El hombre que lo tenía todo no pudo conservar absolutamente nada. Ni su soberanía, ni su independencia, ni el mundo que conocía. El collar del Nizam de Cartier, sin embargo, sobrevivió, convertido en un símbolo de otra narrativa, la del lujo, la realeza y la historia oficial. Pero su origen real permanece como un eco incómodo, un imperio intentando sobrevivir a un mundo que ya había cambiado. El collar del Nizam de Cartier no es solo una joya, es un archivo histórico, un objeto que encapsula el choque entre dos mundos, el mundo de los imperios antiguos y el mundo moderno de los estados-nación. El Nizam no perdió por falta de riqueza, perdió porque el poder había cambiado de forma. Ya no se compraba con oro, se defendía con soberanía, y el lujo solo quedó como testigo, como el último suspiro de un imperio que intentó sobrevivir demasiado tarde. Y ahora dime algo, ¿conocías la verdadera historia detrás de este collar? ¿O creías que era solo una joya más de la realeza? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde el lujo, el poder y las historias reales se cruzan en secreto, suscríbete, porque hay muchos más secretos del poder y la riqueza que todavía no te han contado.